Endesa patrocina este programa. Corría el año 1941 y más concretamente el mes de mayo, cuando Milton Wolff, uno de los veteranos de las Brigadas Internacionales, se dirigió a un grupo de antiguos camaradas de la Guerra Civil Española. Con decidida resolución, Wolff criticó al presidente Roosevelt por apoyar a Gran Bretaña en su resistencia contra Hitler. Tras denominarle Franklin demagogo Roosevelt, Wolff insistió en que Estados Unidos debía seguir el camino de la paz y no intervenir en la guerra que se libraba en Europa contra el nazismo. En el mes de julio, apenas un trimestre después, Wolff solicitaba al presidente Roosevelt que luchara contra Hitler. La razón del súbito cambio se debía a un hecho trascendental. El Tercer Reich había invadido la Unión Soviética y Hitler había dejado de ser un aliado de Stalin para convertirse en su peor enemigo. Ante la amenaza que sufría Moscú, los comunistas de todo el mundo habían abandonado la causa del pacifismo para pasar a la defensa de un intervencionismo radical. La guerra mundial entraba en una nueva y decisiva fase. Y para hablar precisamente del tema que les anunciábamos en nuestro editorial, tenemos con nosotros a dos expertos. A don Sergio Lerma, muy bienvenido, experto en geoestrategia, muy bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, don César. Y a don Pavel Golub. Señor Golub, muy bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Primera pregunta que yo tengo que someter a su consideración y que era casi con la que empezábamos en el editorial. En agosto de 1939, Hitler y Stalin suscriben un tratado, el famoso pacto Molotov-Ribbentrop, por el que se convierten en aliados. Y esa situación se rompe 2 años después. ¿Por qué se rompe? Brevemente, porque vamos a volver a ello después del documental. Bueno, es de sobras conocido que en ese momento ni uno ni otro estaban preparados para afrontar lo que luego sería el Frente del Este. En el caso de Stalin, porque venía de hacer unas purgas tremendas en su ejército, del año 37 al 39, suprime 3 de 5 mariscales, a todos los comandantes de la flota y prácticamente a 2/3 de los generales con mando de unidad. Entonces, en ese momento no estaba preparado, estaba transformando su ejército de un ejército antiguo, tipo Primera Guerra Mundial, a un ejército moderno, inspirado precisamente en la Wehrmacht. Y se ve la obligación de enviar a Molotov a pactar con Hitler. Por parte de Hitler tenía su orden estratégico organizado, primero el oeste, después el este, y entonces, bueno, había como un acuerdo y como había cosas que repartirse como Polonia, pues fue muy fácil firmar. Bueno, yo creo que el problema de este acuerdo es un problema táctico. A la altura, las dos partes estaban interesadas en mantener una paz más o menos estable, pero cada uno de los participantes de este acuerdo tenían en su mente la posibilidad de un eventual ataque de uno contra el otro. Tal vez Stalin pensaba menos en la posibilidad de un eventual ataque nazi contra la Unión Soviética y estaba mucho más sorprendido por lo que aconteció 2 años después, en junio de 41, y bueno, estaba en un estado de choque. El porqué, bueno, el porqué del inicio del ataque nazi contra la Unión Soviética se puede hablar mucho. Vamos a hablar de ello después, Este era un primer acercamiento al tema que vamos a ver esta noche aquí en Corría el Año. Y ahora les vamos a dejar con esa serie de documentales que estamos viendo, con el episodio del Imperio Rojo, que trata precisamente del Frente del Este o de la Gran Guerra Patria, por utilizar la terminología rusa. Regresamos después del documental.
1945, cuando el Soviet Supremo me permitió tener mi medalla de oro, héroe de la Unión Soviética. Pues ya estamos de regreso otra vez con ustedes después de este documental, donde hemos asistido, siquiera de manera breve, siquiera a vuelo de pájaro, a lo que fue la Gran Guerra Patria, a lo que fue esa apertura del Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a proseguir con nuestros invitados precisamente donde nos habíamos quedado antes de marcharnos. Hablábamos de ese acuerdo entre Hitler y Stalin, hablábamos de la necesidad que ambos tenían de esa alianza, aunque fuera temporal. Siguiente cuestión que yo tengo que plantearles: ¿qué obtienen Stalin y Hitler, Hitler y Stalin, de esa alianza que dura pues prácticamente 2 años? De esa alianza, la alianza tiene varias fases. Una fase antes de la invasión de Polonia y otra fase hasta la invasión de Rusia. En la fase inicial está todo muy claro, lo único que sirve es para repartirse Polonia. Entra las tropas alemanas en Polonia el día 1 de septiembre y el día 15 prácticamente han acabado la invasión hasta donde tenían pactado. Y el día 18 de septiembre, posteriormente ya con la labor hecha, entran las tropas rusas. De 1939, entran las tropas rusas. Ahí, digamos, concluye la primera fase del pacto, con algunos pequeños problemas también fronterizos y de luchas entre ambas fuerzas. Lo importante es que a partir de ese momento Rusia empieza a negociar con mucha más presión sus propios objetivos. Ejemplo, empieza a pedir en Rumanía la Besarabia y una serie de territorios, y eso se lo pide Molotov a Hitler en Berlín. Le pide también de paso presencia en el Báltico, bases navales en Dinamarca, con lo cual Hitler, que ya tenía un odio de bases de Mein Kampf hacia los rusos, ve una amenaza directa por los dos flancos. Entonces, bueno, se niega a ceder en esas nuevas pretensiones territoriales o estratégicas de los rusos y le invita a que se abra camino hacia el Índico a través de Irán bueno, a través de Persia y de Afganistán para cortar el imperio inglés. No acceden los rusos y se genera una tensión importante. Esta visita de Molotov además coincide con los primeros bombardeos ingleses de Berlín, y si él llevaba una posición negociadora blanda, intentando, bueno, no generar mucho conflicto, al ver la posición que tenían los alemanes, que prácticamente, estamos hablando del año 40, estaban siendo bombardeados, en invierno del 40, estaban siendo ya bombardeados por los ingleses en el mismo Berlín, endurece su posición, ¿no? Y es ahí donde Hitler toma ya la decisión en firme, pese a que había pedido ya que le hicieran planes de invasión, toma la decisión en firme de invadir Rusia. Yo pienso que usted tiene una visión demasiado geoestratégica. Yo soy partidario de una visión tal vez menos global. Bueno, hablando más concretamente, yo pensaba en contactos económicos entre la Unión Soviética del periodo de antes de la guerra y Alemania, que era el mayor estado europeo desde el punto de vista del desarrollo económico y los contactos económicos, la materia prima que venía de la Unión Soviética a Alemania, el conocimiento tecnológico que venía de Alemania a Unión Soviética, eran unas cosas, unas corrientes mutuamente ventajosas para las dos partes. Pienso que la razón económica también tenía que se tomar en cuenta en un análisis del periodo de amistad entre la Unión Soviética y Alemania. También tenemos que tomar en cuenta el odio clasista que sentía el comunista soviético en general hacia el capitalista, que era representado por Inglaterra, que tradicionalmente los enemigos de la primera mitad del siglo XX para la Unión Soviética era Inglaterra. Y los alemanes durante un periodo bastante largo eran amigos, bueno, desde el periodo de Catarina la Grande,
que los alemanes ayudaban a Rusia a construir su economía, su industria, sus tecnologías y bueno, a nivel personal, para los soviéticos del periodo de los años 30, los alemanes eventualmente eran menos enemigos de que los ingleses o los estadounidenses. Este es un factor bastante interesante. ¿Cómo se vive en la Unión Soviética cuando se produce ese reparto de Polonia entre Hitler y Stalin? ¿Cómo se enseñó a la gente que vivía en la Unión Soviética eso? ¿Como un reparto, como el hecho de que Stalin simplemente estaba garantizando la independencia de Polonia cuando interviene en Polonia en el año 39? ¿Cómo se ve? Bueno, como ven, yo no soy demasiado viejo para evidentemente no es el testimonio personal. Testigo ocular, pero según los recuerdos de las personas mayores, era un avance importante de la Unión Soviética hacia, bueno, ¿cómo se dice? No es dominio, es hacia una victoria, hacia la victoria del comunismo en el mundo. Y evidentemente que había una gran parte de la población soviética que comprendía que era una agresión, que no era un acto justo, pero una enorme parte de la población soviética creía que así se debía vencer al capitalismo mundial. Yo acredito que las personas no oían las voces del occidente, de los polacos, de los bálticos, que clamaban una paz, una independencia, pero sí veían una victoria inminente del comunismo mundial, que psicológicamente es comprensible. Es comprensible, sí. ¿Qué sucede después de que acaba esa primera fase, esa fase que de alguna forma concluye con el reparto de Polonia? Por cierto, un reparto histórico de Polonia entre Alemania y Rusia, en este caso la Unión Soviética. ¿Qué sucede a partir de esa división de Polonia en esa política de alianza Hitler y Stalin, que como comentaba antes muy bien el señor Golub, tiene aspectos económicos y tiene aspectos tecnológicos que son enormemente importantes también, aparte de los geoestratégicos? Lo que ocurre en ese momento es que hay un periodo de unos meses muy importantes en los que, en efecto, Hitler pasa a no tener tanta dependencia de las materias primas rusas. Lo que ha dicho Pavel es rigurosamente cierto, hasta el extremo de que cuando por fin invaden Rusia en la Operación Barbarroja las tropas alemanas, se cruzan con los convoys de materias primas que están entrando en Alemania como importaciones normales y corrientes, importaciones muy fuertes. Entonces, ¿qué hace Alemania en ese periodo? Consolida su posición en Centro Europa, en Hungría, en Rumanía, en Bulgaria, incluso llega a generar una reunión Hitler en Viena, donde hace de mediador entre todos los países, porque todos tenían reclamaciones territoriales los unos contra los otros. Unos querían salida por Tesalónica al Mediterráneo, los otros querían la Transilvania, los otros... Entonces, bueno, él hace de árbitro, puesto que ese papel se lo concede la sociedad internacional en Checoslovaquia y tolera lo de Polonia. Entonces, bueno, todos le dicen, bueno, aquí el que manda es Hitler, y se pone en sus manos para organizar Centro Europa. Con eso consigue acceso pues al petróleo de Rumanía, al petróleo del lago Balatón en Hungría y, bueno, se consolida, es una fase de consolidación meramente, en tema de materias primas, en tema de buscar aliados que después le pondrán divisiones a sus órdenes, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de la Unión Soviética en ese tiempo? Es decir, mientras que Hitler consolida sus posiciones en Europa Central, ¿qué es lo que está haciendo Stalin en Europa Oriental? Quería recordar más una cosa, que existía el eje Berlín-Tokio-Roma, que para la Unión Soviética era una circunscripción del Estado soviético, que los tres centros de eventual ataque contra la Unión Soviética estaban situados los centros estaban situados de manera que amenazaban el desarrollo de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que acontecía?
Bueno, como sabemos de la historia, se desarrollaban los planes de desarrollo industrial de Siberia, antes que nada. Se construían nuevas fábricas en la parte europea y al mismo tiempo continuaba el proceso que ha mencionado nuestro compañero, el problema de las purgas en el ejército, en la eventual oposición que prácticamente estaba destruida en el momento. Bueno, la Unión Soviética no se preparaba para la guerra. Bueno, era un choque total. Aunque sí es cierto que en esa época mantiene una guerra con Finlandia y también invade las repúblicas del Báltico. Bueno, invadir las repúblicas del Báltico no era una tarea difícil, porque no, es incomparable sí. La escala. La guerra de Finlandia, bueno, mi abuelo participó en la guerra de Finlandia y me contaba cosas que, bueno, antes no había conocido yo, pero evidentemente que era una guerra injusta para muchos y era una guerra perdida por la Unión Soviética, porque con este ataque masivo de las divisiones al norte de Leningrado no conseguían ultrapasar las defensas de los finlandeses y bueno, no era una guerra que se hablaba mucho. En la Unión Soviética se trataba a hacer callar sobre los resultados de la guerra de Finlandia. No se hablaba mucho ni antes de la Segunda Guerra Mundial, ni después, hasta los años 90, cuando nosotros sabíamos mucha cosa que no habíamos sabido antes. Por cierto, hablando de cosas que se supieron en los años 90 supongo que es cuando se sabe que Stalin llegó a un acuerdo con Hitler. Se sabía. Del acuerdo Molotov-Ribbentrop se conocía bien, pero no se conocían los protocolos que acompañaban este acuerdo. No se sabía que se había llegado al acuerdo sobre la división de Polonia, de las zonas de influencia en el Báltico. Pero yo tengo un atlas, un compendio de mapas editados en el año 40, donde está escrito: esta es la zona de intereses de Alemania, en ruso, y está incluida Polonia, una parte de Polonia y bueno, varias otras partes de Europa, pero no se hablaba mucho. Se constataba el hecho de que había una guerra, una pequeña guerra en el norte contra los finlandeses, pero no se hablaba mucho. Hay una cuestión que es bastante interesante, yo hacía referencia a ella en el editorial, y es cómo, dado que Hitler y Stalin mantienen esta relación que beneficia a ambas partes en materias primas, en tecnología, en reparto de influencia, lo que sucede es que los partidos comunistas en Occidente se niegan a combatir a Hitler. Incluso llegan a pedir a sus afiliados que no colaboren, por ejemplo, en Francia con el esfuerzo de guerra, en Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Situación que cambia de manera radical, por supuesto, en el momento en el que entran los invasores en Alemania. En la Unión Soviética. Hay dos cuestiones que yo quería plantear en relación con esto y que casi parece que es totalmente distinta en dos libros que tengo aquí encima de la mesa. Uno es una novela clásica de Konstantin Simonov, que es de los vivos y de los muertos, en fin, novela, insisto, totalmente clásica, que en su capítulo primero empieza de la siguiente manera: el primer día de guerra sorprendió desprevenidos a los Sinchov lo mismo que a millones de familias. Aunque todo el mundo parecía presto desde hacía tiempo a enfrentarse con ella, su estallido fue como un golpe inesperado. Por lo visto, el hombre no puede nunca prepararse del todo para encarar una desgracia tan inmensa. Esa sería la versión de Simonov en una gran novela, una novela clásica de la literatura soviética. La otra es la versión de Víctor Zhubarov en Rompehielos, que es un libro de historia publicado hace muy pocos años, es un libro reciente en el cual sostiene
que la invasión del 22 de junio de 1941 por Hitler apenas se adelantó un par de semanas a lo que hubiera sido un ataque de Stalin sobre el Tercer Reich el 6 de julio. Son dos puntos de vista diametralmente opuestos, aunque yo creo que incluso pueden ser incluso reales. Vamos a colocarnos en ese verano de 1941. Realmente Stalin esperaba un posible ataque de Hitler, había preparado la posibilidad de una invasión futura de la Unión Soviética por parte de Hitler. Realmente Hitler pensaba que iba a ser una guerra corta, relámpago, como había sido el caso de Francia, de Bélgica, de Holanda, como había sido el caso de Polonia o de Noruega. ¿En qué situación se encontraban en ese momento las dos potencias? Bueno, quería hacer simplemente un pequeño comentario. El motivo de que no se hablara mucho en la Unión Soviética respecto a la guerra de Finlandia es que fue un desastre, pese a que ganaron la primera guerra, parte. Conquistaron Karelia, Vyborg, pero perdieron 230.000 hombres frente a 22.000 los finlandeses. También en el interín se produjo la invasión, tanto por los ingleses como por los rusos, de Irán. Después de esto, lo que nos encontramos en el frente del este es unas tropas rusas preposicionadas, más o menos en la frontera, pero no alertadas de un inminente ataque para nada. La verdad es que le pilló totalmente, no a esta línea de aparato político, a las tropas le pilló totalmente por sorpresa, y eso que tuvieron un poco de preaviso para haber conseguido algo de información respecto al despliegue alemán, puesto que tuvo que retrasar la invasión 5 semanas, Hitler, como consecuencia del fracaso de Mussolini y sus tropas en Grecia. Celoso porque se había hecho con el control de Rumanía, territorio de vocación romana, Mussolini responde invadiendo desde Albania, invadiendo Grecia, y se encuentra con que le rechazan hasta la misma frontera de Albania. Entonces tiene que enviar una docena de divisiones Hitler a los Balcanes, y eso hace que se retrase 5 semanas que fueron importantísimas en la invasión. La invasión se produce con dos objetivos principales, uno que era Leningrado y otro toda la zona de Ucrania, la cuenca de minerales industrial del Donetsk, y bueno, con un eje central en dirección a Moscú, un eje que después se fue sacrificando porque hubo tropas que tuvieron que apoyar al grupo de ejércitos norte y al grupo de ejércitos sur. Y esto es un poco lo que se produce en esa invasión. ¿Stalin es cogido por sorpresa cuando empieza la operación Barbarroja? Sí, absolutamente. Bueno, antes quería decir que estas dos fuentes de información que tiene en su mesa no se puede compararlas, porque No. Konstantin Simonov vivió la guerra, participó en la guerra, y lo que describe es lo que vio, lo que sintió un comunista. Bueno, ideológicamente era comunista convencido, es evidente. En cuanto Víctor Suvorov, no pienso que haya sido comunista, tal vez formalmente estuvo algún periodo en el partido, pero después no. Y señor Suvorov trabaja con los archivos, analiza los hechos que no le pertenecen. Lo que describe Konstantin Simonov son los hechos que vio con sus propios ojos. Es la diferencia principal. Pienso que la Unión Soviética de Stalin no estaba nada preparando una guerra, un ataque contra Hitler. Ya mencionó las purgas en las tropas soviéticas. También quería recordar que casi toda la aviación estaba destruida en las primeras horas. Toda la aviación soviética instalada en los aeródromos de Ucrania, de Bielorrusia, de la parte occidental de Rusia, estaban destruidos en la tierra. No estaban nada alertados, no estaban nada preparando ningún ataque militar. Y sabe que estas cosas se planifican con 6 meses, 8 meses de antecedencia, que militarmente no se puede alertar las tropas en pocas semanas, o como dicen algunos, en dos semanas de antecedencia. Pienso que era una sorpresa enorme para Stalin personalmente, porque tenía cierta confianza en Hitler.
Sin embargo, había informes de espías soviéticos que hablaban de una posible invasión. Es decir, era el caso de Richard Sorge, por ejemplo, era el caso de otros agentes, incluso Churchill había alentado a Stalin de que Hitler podía desencadenar un ataque sobre la Unión Soviética. ¿Por qué desoyó Stalin estas advertencias? Si es que se puede saber, no claro. sé exactamente, Si es que esto pero pienso que el volumen de la información que reciben los órganos de inteligencia de cualquier país son enormes. El volumen es muy grande y es muy difícil avaliar correctamente la importancia de un u otro informe que viene. En este caso, creo que ha sido un error enorme de la cúpula política de la Unión Soviética, que no tomó en consideración todos estos informes de Richard Sorge, de los alemanes que atravesaban la frontera para advertir a los soviéticos de un futuro ataque. Las advertencias de Churchill, que también valía la pena por lo menos considerar, no acreditar, porque Stalin tenía poca confianza en Churchill, pero considerar todo esto, sí, debían hacerlo. Y además pienso que el problema era en que el centro de decisión en la Unión Soviética se concentraba en una persona sola. Stalin decidía todo, era un zar absoluto, con poderes absolutos, y bueno, un error de una persona no debe influenciar tanto la historia de un país como es la Unión Soviética. ¿Cómo se produce, cómo se desarrolla la Operación Barbarroja? La Operación Barbarroja, por parte de los generales, es inicialmente diseñada por un general que estaba en el Estado Mayor alemán, Alto Estado Mayor, como una operación dirigida a capturar Moscú. Interpreta que Moscú es la capital del comunismo, es la capital del Imperio ruso y que su caída va a ser determinante. Es el centro de gravedad. Exactamente, el centro de gravedad. Veo que domina la terminología, la terminología militar. Bueno, uno es aficionado, usted es especialista, ¿no? Y entonces, básicamente la maniobra era una réplica simétrica de la que había ocurrido en Francia. Volcar las fuerzas por el norte a través de Leningrado y caer sobre Moscú, por supuesto apoyada por otros ejes. No le gusta esta operación a Hitler y dice que no hay que ir a por Moscú, sino a por las tropas rusas y a destruir las tropas rusas. Entonces, bueno, eso hace que se genere un segundo plan que hace von Paulus, precisamente, el que fuera después jefe del Sexto Ejército. Y ese plan básicamente consistía en lo que he dicho antes, era ir a por Leningrado y a por Kiev con un eje central por si acaso llegaban a Moscú. La previsión era llegar a Moscú, pero esas 5 semanas hizo que Hitler, antes de empezar la ofensiva, dijo: vamos a llegar a las puertas. Y en efecto, se quedaron a 22 kilómetros. ¿Por qué fracasó en general la ofensiva? Porque, salvo en Ucrania, donde se consiguieron todos los objetivos prácticamente, la ofensiva fracasó en Leningrado por una resistencia feroz del soldado soviético, por unos cordones defensivos concéntricos que hicieron que fueran capaces de romper a las divisiones Panzer, y en el caso de Moscú porque le sorprendió en octubre todas las lluvias y el otoño, se pararon los carros y hasta que no se congeló esa tierra húmeda no pudieron seguir avanzando y llegaron hasta, en algunos puntos, a 8 kilómetros, en otras zonas a 22 kilómetros y además amenazando por ambos lados a Moscú. En un momento determinado se da cuenta el Alto Estado Mayor alemán de que no puede seguir avanzando porque ya tiene invierno encima y se ven obligados a retirarse pues 150 kilómetros y ahí se paran las líneas. Bueno, nosotros nos hemos quedado ahora mismo a 150 kilómetros de Moscú, pero después de la publicidad vamos a regresar y continuaremos analizando lo que fue ese Frente del Este, la Gran Guerra Patria, en este nuevo capítulo de Corría el Año. Pues justo antes de marcharnos a la publicidad nos habíamos quedado a las puertas de Moscú en el invierno de 1941. Yo tengo que plantearles una cuestión ahora. Hablábamos de cómo Hitler
tarda 5 semanas en invadir la Unión Soviética porque tiene antes que solucionar la situación que ha creado Mussolini en Grecia y de paso en Yugoslavia. Hablamos de ese tiempo, hablamos incluso de lo que había sido las enormes distancias, en fin, de una serie de cuestiones que explican que finalmente no se llegara hasta Moscú. ¿Hubo realmente posibilidad de ganar la guerra en el este en esos meses que quedaban de 1941? Yo creo que en los meses que quedaban de 1941... Cuando se produce la invasión, es decir, sí, desde julio hasta diciembre. La guerra se perdió antes. La guerra se perdió desde que llega a París Hitler y tiene un periodo de 6, 7, 8 meses en los que prácticamente no hace nada, no refuerza su máquina militar y porque él creía que le sobraba con lo que tenía. Y al final se enfrenta con sus 150 divisiones a 150 divisiones rusas y la guerra hubiera sido muy complicado, muy complicado. Había unos problemas de suministros gravísimos derivados de los anchos de las vías de ferrocarril y... Por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, las dos únicas naciones que tienen ancho de ferrocarril extraño son España y Rusia. Además muy similar. Sí, es uno de esos paralelos históricos entre España y Rusia que a mí siempre me han llamado la atención, pero es uno de ellos, sí. En efecto, tienen un ancho, me parece que es un poco inferior al nuestro, ¿no? Y bueno, pues era muy difícil. Realmente lo que se pretendía era acabar con los núcleos industriales de Leningrado, Moscú y la cuenca del Don y amenazar con la aviación esas fábricas de los Urales, que era donde hubiera estado la capacidad de reacción y donde al final estuvo la capacidad de reacción industrial de la Unión Soviética. Entonces, fue debido a la imprevisión, debido a lo ambicioso de los objetivos, era muy complicado que hubiera salido. Pero sí que es cierto que tenía que hacerlo en ese momento. En ese momento ya la relación de los americanos con los ingleses, ya estaba el pacto de préstamo de armamento, o lo hacía en ese momento, o yo creo que Stalin hubiera invadido un par de años después, apoyado por los americanos, a Alemania. Entonces se tenía que jugar Alemania, es mi punto de vista. Es muy difícil para un ruso antiguo soviético acordar con la idea de que la guerra estaba perdida antes del ataque contra la Unión Soviética. Yo pienso que había tres principales puntos de victoria soviética en la guerra. Es Moscú, Stalingrado y Kursk. Vamos a irnos deteniendo en ellos, sí. Sí. Si me permite, bueno, en París, cuando en París estaba invadido por los nazis, los alemanes no tenían tantos carros de combate y tantos aviones como en el 43-44, en el auge de la confrontación contra la Unión Soviética. Quiere decir que estaban desarrollando su industria militar permanentemente y con los ritmos muy acelerados. Y pienso que la guerra estaba perdida en los 5, 8 semanas primeras cuando el plano Barbarossa no se consiguió realizarlo. Estos 2 o 3 meses de retraso permitieron a los dirigentes soviéticos a trasladar una gran parte de la industria soviética de la que existía a la altura de Moscú a los Urales, de Leningrado a los Urales y a Asia Central, lo que permitió desarrollar después una producción de armas necesarias para combatir Hitler. En cualquiera de los casos, estamos hablando que aunque aceptemos, claro, ya viéndolo desde después, desde la perspectiva histórica, que la guerra se pudo perder, o Alemania perdió la guerra a finales del 41, la guerra duró 4 años más prácticamente. Es decir, que y fueron 4 años de una dureza verdaderamente extraordinaria. Es decir, el pago que tiene la Unión Soviética en esos años de guerra es verdaderamente extraordinario. Bueno, digo, la guerra estaba vencida o sí, perdida. Estamos haciendo el entre análisis, comillas, sí, claro, estamos haciendo... Claro que se crearon las bases para una victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria, que para el mundo era una Segunda Guerra Mundial. Porque la defensa de Moscú empezó en otoño de 41
y seguía meses y meses y meses. El cerco de Leningrado duró 900 días, 900 días, sí. como dicen, y la operación de Stalingrado también no era una operación de un día o una semana o un mes, era una operación estratégica. Y la operación de Kursk-Oriol, Sí. que era el mayor combate de carros, de combate de la técnica de guerra, que también duró varias semanas y meses. Vamos a irnos deteniendo en cada uno de estos aspectos, a mí me parece bastante importante, pero antes de entrar en Moscú, en Stalingrado y en Kursk, yo quisiera detenerme en un aspecto que me venía a la cabeza precisamente escuchando a Pavel cuando se habla de esa gran guerra patria. ¿En qué medida Stalin sabe desplazar la idea de que esta es una posible guerra de clases a la idea de que verdaderamente lo que es una guerra patria? ¿Y en qué medida esto tiene una importancia en el desarrollo del conflicto? Bueno, en los primeros días de la guerra, Stalin estaba en un estado de choque y se afastó de la dirección de la Unión Soviética. Y solamente un mes después, en julio, se dirigió a la población soviética con su famoso apelo, hermanos y hermanas, no sé si ha sido traducido sí. Este ejemplo de retórica, que no hablaba nada de la lucha de clases, se dirigía a los corazones de los rusos, se hablaba de la gran patria rusa, ya no se hablaba de la Unión Soviética como bueno, la vanguardia de la lucha de clases, se hablaba de necesidad de proteger las tierras, las casas, las familias y a sí mismos. Pienso que en julio de 41 Stalin ya comprendía que no conseguía vencer una guerra solamente con la retórica clasista. Volvamos a Moscú, estábamos hablando de esa retirada. ¿Hasta qué punto la retirada que se plantea a más de un centenar de kilómetros de Moscú no salva precisamente al ejército alemán? Quiero decir, una de las grandes pesadillas de los generales alemanes era repetir la retirada de Napoleón en Rusia. ¿Hasta qué punto esa decisión de Hitler de establecer, de fijar el frente, no es lo que salva de alguna manera en ese momento al ejército alemán? Bueno, después del fracaso, entre comillas, de la ofensiva, Hitler toma las riendas. Hasta ese momento había dado mucha autonomía al alto Estado Mayor alemán y en diciembre decide él ponerse al frente de las decisiones en las operaciones. Y fue una intervención muy clara de mantener las posiciones que se habían alcanzado, que hizo que precisamente no se produjera pues una persecución de las tropas. Tampoco en ese momento las tropas de la Unión Soviética estaban en disposición de hacer una persecución de las tropas alemanas. Pero, por un lado, se mantuvieron esas posiciones, que luego se fueron cediendo en los años siguientes, pero a costa de perder prácticamente en las unidades solo por frío un 10% de las tropas, porque no estaban equipadas para una campaña de invierno. Con los problemas logísticos que he mencionado anteriormente, la verdad es que ese invierno para las tropas alemanas fue muy duro. ¿Qué pasa entre Moscú y Stalingrado? Antes de entrar en lo que fue Stalingrado, que es una de esas batallas absolutamente míticas de la historia militar. Las tropas soviéticas retrocedían permanentemente, cedían terreno, los alemanes conquistaban el norte del Cáucaso, Ucrania, destruían Kiev, destruían Minsk, destruían, en el total más de 1.500 ciudades y aldeas en la Unión Soviética. Era un periodo desastroso para la economía, para la vida, perdíamos millones de personas en este periodo. Bueno, se exportaba judíos de Ucrania, se exterminaba aldeas enteras. Era un periodo extremadamente duro para la Unión Soviética. Y llegamos así a Stalingrado. ¿Por qué Stalingrado tiene tanta importancia?
Bueno, en la segunda ofensiva alemana del año 42, ahí Hitler marca claramente cuáles son sus prioridades, ¿no? Y sus prioridades son las materias primas, básicamente. Entonces, en lugar de volver a atacar por 3 ejes o por 2 ejes, pese a que hubo pequeñas ofensivas en la zona norte y centro, centra todo su ataque en la zona que queda entre el río Don y el río Volga y hasta el Cáucaso. Objetivo, el petróleo del mar Caspio. Y la importancia de Stalingrado es que esta progresión, que es una progresión hacia el sur, avanzaron de frente los dos cuerpos de ejército hacia el este y de repente giraron hacia el sur. Stalingrado representaba la vulnerabilidad del flanco este de uno de esos grupos de ejército. Y bueno, había que tomarla, era un núcleo industrial, aunque evidentemente alcanzado por artillería, alcanzado por aviación, pero aparte del impacto de tomar la ciudad que tenía el nombre de Stalin, bueno, dejaba ese frente, ese flanco cubierto por el río Volga, ¿no? Tanto cuanto yo sé, las instalaciones militares bueno, estaban preparadas para hacer frente a las tropas de Hitler solamente en la orilla de la derecha del río Volga. Si las tropas de Hitler hubieran atravesado el río, tenían todo limpio. Podían llegar hasta Japón, hasta donde quisieran. Entonces era un punto crucial para la guerra y el lema era ni un paso atrás, que repito, si las tropas de Hitler hubieran atravesado el río, tenían en su disposición toda Siberia, todos los Urales, todo el potencial económico e industrial soviético. Sí. En efecto, la orilla derecha del Volga es la que presenta pues, una orografía más accidental, la más apta para la defensa, al margen de lo que representa una ciudad como Stalingrado, que no es como una ciudad como puede ser Madrid, sino más bien como puede ser la conurbación de Barcelona, o sea, muy alargada y que ya de por sí representaba pues, una trinchera natural de edificios. Y la orilla izquierda es totalmente llana. Una vez vadeas o cruzas el Volga, pero no era el objetivo. El objetivo era llegar hasta el Volga y no cruzarlo, en este caso. Pero claro, esto no lo sabían los soviéticos. Hay una cuestión, ¿por qué fracasa el sexto ejército alemán? ¿Por qué fracasa la Wehrmacht en Stalingrado? Bueno, fracasa primero por la falta de carisma de von Paulus, un oficial más apto para Estado Mayor que para el mando de una unidad en una circunstancia crítica como esta. En el año 42 las fuerzas ya están mucho más equilibradas. Entra en acción el T-34, es un carro de 26 toneladas ruso. Es el mejor carro de combate de la guerra. Superior a todos los que tenía en ese momento Alemania, sin duda alguna. Y luego por un uso malo precisamente los carros de combate alemanes. Se utilizaban en grupos dentro de la ciudad de Stalingrado y como apoyo artillero contra la ciudad de Stalingrado, en lugar de cubrir los flancos del sexto ejército, de cubrir los flancos de una forma amplia, hablamos de a 50, a 100 kilómetros. Esa tarea se la encomendaron a tropas de peor nivel, italianas y rumanas, que fueron arrasadas en la pinza que generó el ejército soviético para embolsar a von Paulus. Sí. Perdón, es muy difícil para un ruso acordar con la idea de que la falta de carisma de Paulus era la razón fundamental de la victoria soviética en Stalingrado. Yo pienso que aquí tenemos una combinación de varias razones, entre ellas la movilización total de la población, gracias a que el estado de choque de Stalin de toda la cúpula soviética ya estaba sobrepasado, bueno, ya estaba en el pasado. Entonces consiguieron dominar la situación y podían mandar, recuperar el mando en las tropas y en todo el país. Era lo más importante. Al mismo tiempo, en la retaguardia alemana, en Ucrania, en Bielorrusia, se desarrollaba la guerrilla, que impedía el suministro de muchísimos ferrocarriles, de nuevos tanques carros de combate a la zona de combate, y la producción soviética ya
sí se estaba recuperando en el momento, y los carros de combate T-34 era el mejor ejemplo de esto. De resto estoy de acuerdo. No, yo también estoy de acuerdo con de hecho, la resistencia en Stalingrado fue heroica, también a costa de una política de neutralización de todos los que mostraban cualquier tipo de cobardía. Solamente en Stalingrado se fusiló Sarko a 15.000 soldados que en un momento determinado pues, se echaban para atrás, retrocedían. Stalingrado efectivamente marca un punto de inflexión en la guerra en el este, pero hay gente que considera que realmente la guerra en el este la pierde Hitler en Kursk, es decir, que lo que fue la batalla del Oriente, el saliente de Kursk-Ariol, implica realmente el punto de inflexión, que en ese momento es cuando Alemania ya no puede en absoluto ganar la guerra en el este. ¿Qué sucede en Kursk? En Kursk se había generado una bolsa aproximadamente de unos 100 por 100 kilómetros más o menos, donde estaban las mejores unidades del ejército ruso, sobre todo acorazadas. Y llegó el verano del 43 y la ofensiva alemana pues, se centró en una labor de pinza para hacer una bolsa ahí como la que habían conseguido hacer en Stalingrado los soviéticos y destruir ahí pues, a esos elementos duros del ejército soviético. Nuevamente, pues la suerte no salía con Hitler y tiene que... no recuerdo ahora qué acontecimiento ocurrió unos días antes de la operación Citadel, que se llamaba, pero tuvo también que retirar una serie de fuerzas. Bueno, ya recuerdo, claro, que había caído Mussolini del poder y tuvo que enviar fuerzas a Italia para conquistar Italia, un antiguo aliado. Entonces, ahí perdió una serie de divisiones y después tampoco se dio cuenta primero, del grado de fortificación en 8 líneas consecutivas que tenían los rusos, de la gran calidad de tropas que tenían ya en ese momento, que se habían ido forjando, la calidad del material, y después confiaba mucho en los nuevos carros de combate, pues como los Panzer y tal, de los cuales, por ejemplo, había 200 Panzer en la zona norte que controlaba Model, y en una semana solamente funcionaban 7. Entonces, bueno, se estrellaron ahí los alemanes y no fueron capaces de embolsar a estas tropas blindadas rusas. Yo pienso que en Kursk era el auge de la inteligencia soviética, porque en Kursk los servicios de información consiguieron toda la información sobre las tropas alemanas, y el Estado Mayor General de Stalin tenía en su disposición toda la información y consiguieron prevenir el ataque de los alemanes. Eso, lo que apunta Pavel es verdad, y se materializó en que media hora antes de que empezara el ataque, la preparación artillera por parte de los alemanes, empezaron su ataque artillero los rusos, sabiendo perfectamente dónde estaban situadas todas las baterías y todas las unidades de carros, media hora antes. El grado de precisión de la inteligencia soviética en ese caso fue total. Bueno, hay quien dice que la guerra se ganó en Suiza, era el título de un conocido libro, y luego, por supuesto, están las hazañas de la Orquesta Roja, que, por cierto, he visto hace unos meses una serie rusa sobre la Orquesta Roja, verdaderamente notable, verdaderamente notable. Tenemos que acabar, nos quedan apenas un par de minutos de coloquio, pero yo tendría que plantearles qué significó para la Unión Soviética la victoria en esa gran guerra patria en la Segunda Guerra Mundial. Y repártanse ustedes amistosamente esos 2 minutos. Aquí puedo decir solamente lo que pienso yo, es que pienso que tenía 2 consecuencias principales. Primero, ganamos una guerra, que es lo principal, que era una felicidad enorme para cada soviético, cada ruso, cada ucraniano, cada habitante de la gran Unión Soviética. Al mismo tiempo, yo pienso que era un desastre, porque daba mayor legitimidad al régimen de Stalin. Y el periodo de recrudecimiento del régimen en los años 49, 50, 51 se debía a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Es que las libertades ni pensar a la altura, y solamente después, con la liberalización, primero Khrushchev, después Gorbachev, etc., solamente
años y años después nosotros podíamos recuperar ciertas libertades en mi país. Pienso que estas dos consecuencias vale la pena recordarlas. Bueno, aparte del casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados de tierras que se incorporaron a la Unión Soviética, que de no los es poco. perdedores, que no es poco, bueno, también coincido con Pavel en que fue muy importante el grado de cohesión que se consiguió entonces en el Imperio y en Rusia, porque ganar una guerra une a todos. Puso a la Unión Soviética como primer actor a nivel mundial en la Sociedad de Naciones que tan interesado estaba Roosevelt en crear, y además le permitió el acceso a una tecnología en el momento de la invasión, al tomar esa parte de Alemania, que representó un salto tecnológico muy importante, igual que lo representó para Estados Unidos acceder pues a Von Braun y a todos sus científicos. Yo creo que esas son un poquito las consecuencias directas del conflicto para Rusia. Sin contar además el hecho de que media Europa se convierte en estados satélites de la Unión Soviética en los siguientes años, no en el mismo año 45, sino en los años siguientes. Pero de eso vamos a hablar en un programa ulterior del que ustedes están liberados. Pues, señor Lerma, señor Golub, muchísimas gracias por este tiempo que han compartido con nosotros aquí en Corría el Año. Y ustedes ya lo saben, después de que han visto el documental, después de que nos han escuchado debatir, ahora léanlo. Y el primer libro que les vamos a recomendar esta noche es una de esas historias militares de la Segunda Guerra Mundial para el gran público. Es decir, no se van a complicar ustedes la vida, como podía ser, por ejemplo, con esa enorme historia de la Segunda Guerra Mundial que en su día escribió Barry Pitt con Liddell Hart, o que dirigieron entre ambos. No es una historia tan amplia como la de Liddell Hart, que son 2 volúmenes, ni siquiera es esa gran historia de la Guerra Patria en 6 volúmenes que en su día se publicó en la Unión Soviética. Lo que nosotros les traemos es la Segunda Guerra Mundial de Ricardo Artola, que ha publicado Alianza Editorial, más bien que ha reeditado, por cierto, ampliando en el mejor sentido el texto, y que es una obra que nos permite verdaderamente acceder a algunos de los aspectos esenciales de la guerra. Es una obra muy seria, muy documentada, muy sólida, que cubre, por supuesto, las causas de la guerra, que nos habla de cada uno de los personajes, que describe lo que fueron los distintos teatros de operaciones, pero que al mismo tiempo es muy accesible a la lectura. Es decir, cualquier persona que no tenga un conocimiento previo de historia militar, que no conozca excesivamente lo que fue la historia de la época, sin embargo, en esta Segunda Guerra Mundial de Ricardo Artola, pues se puede adentrar con bastante facilidad. Y, por supuesto, en ella tiene un papel esencial lo que fue la Gran Guerra Patria, lo que fue el Frente del Este. Y en segundo lugar, les dejamos con otro libro verdaderamente obligado. Teníamos que escoger algún libro sobre Stalin. Las posibilidades eran muy numerosas. En programas anteriores ya les hemos hablado de obras literarias, de poesía, de obras históricas. Bueno, pues hoy les dejamos con La Corte del Zar Rojo. Un libro que apareció en los Estados Unidos hace muy pocos años, que se tradujo inmediatamente al castellano, que ha escrito Simon Sebag Montefiore, que ha publicado la editorial Crítica, y donde de alguna manera viene a recoger lo que eran esos círculos de poder que giraban todos en torno a un núcleo central, en torno a un punto verdaderamente esencial, que era el propio Stalin, recordando que efectivamente Stalin en buena medida era un zar rojo, para lo bueno y para lo malo, desde luego para centralizar decisiones como las que fueron absolutamente desastrosas para la Unión Soviética en las primeras semanas de la Segunda Guerra Mundial. Magnífico libro que desde luego les recomendamos desde aquí, desde Corría el Año. Y ya solo nos queda despedirnos de ustedes esta noche. Les esperamos la semana que viene, a la misma hora, en el mismo día, para ver un siguiente capítulo del Imperio Rojo, aquí, en Corría el Año. Muy buenas noches.